Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Muy buenas tardes, un gusto saludarles nuevamente un miércoles más aquí a través de la 930 Radio Costa Rica, donde usted puede seguirnos en las diferentes plataformas que tiene nuestra radio preciosa y hermosa, bendecida del Señor, y los programas Los Enigmas de los Tiempos, en los que usted puede encontrar un sinnúmero de temas buenos, bíblicos, todos, que nos va a ayudar a que juntos aprendamos y tengamos un crecimiento espiritual para que eso nos pueda ayudar a vivir en este mundo tan difícil, que hoy necesita tanto de esa palabra que genera vida, la palabra de Dios, inspirada por su Santo Espíritu. Bueno, un gusto poderles saludar. Vamos a seguir con la tercera parte de este tema tan preciosísimo. Cristo viene, ¿estás preparado? ¿Estás seguro de tu salvación? Todas esas incógnitas que nos ponemos nosotros, ¿verdad? Y que tenemos siempre en nuestros pensamientos, y a veces como creyentes, no sé, ¿será que uno tal vez divaga un poco a veces? Y las tenemos. En el caso mío personal, muchas veces en estos años de ser creyente, pues me he puesto a cuestionarme si en realidad el caminar cristiano mío sería de agrado al Señor, o podría tener grandes posibilidades de mejora, que eso es de lo que se trata hoy, ¿verdad? Bueno, de que podamos entender de que Dios nos permita a nosotros, aún mientras tengamos la vida y la esperanza, pues poder mejorar y ser más acreedores y mejores embajadores del reino de los cielos. Vamos a ver este tercer tema, pero antes que nada vamos a orar y pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él traiga su Santo Espíritu, que abra las vías de nuestro entendimiento, que nos permita comprender todo lo que está impreso ahí, que cada palabra que podamos escuchar hoy de las Escrituras pueda ser escrita en nuestros corazones con esa tinta de fuego del Santo Espíritu. Amén. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por el privilegio inmenso que tenemos en este día, Señor, de estar aquí a través de esta radio preciosa, Señor, y en Costa Rica y en los diferentes medios y lugares en los que llega esta radioemisora por sus plataformas, Padre, que todos los hermanos, amigos, Señor, todas estas personas que puedan de alguna forma escuchar este mensaje, puedan, Señor, podamos aprender juntos, Señor, lo que las Escrituras nos hablan y nos dicen cómo nosotros podemos ir mejorando a la altura, a la plenitud, a ese hombre perfecto que es en Cristo Jesús. Señor, nos sabemos incompetentes, por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu y pedimos, Señor, que pongas un carbón encendido en mi boca para que todo lo que salga de ella, Señor, sea dirigido por tu Santo Espíritu. Lo pedimos no porque tengamos mérito alguno, sino lo pedimos en el nombre y en los méritos de aquel de que se doblará toda rodilla, de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, Day, gloria al Señor, un saludo muy cordial para todas las personas lindas que en esta semana nos visitaron. Tuve el privilegio de tener a nuestro hermano Gustavo Cobalea, a su esposa Carmesa, a su hijo Junior, a su esposa Yalile. Muchísimo gusto de haberlos podido recibir en nuestra casa. Fue una gran bendición, estuvimos compartiendo un poquito de la palabra, algunas inquietudes, y de ahí pues nacen un montón de cosas, y gracias al Señor nos permite tener ese acercamiento a los hermanos y a personas que nos llenan, que nos edifican y que también pues nos traen temas que podemos desarrollar en este programa Los Enigmas de los Tiempos. Y un saludo especialísimo, no se me puede olvidar, don Oscar Montero don Oscar, bendiciones, de verdad, muchísimas gracias por sus comentarios, por estar ahí siempre pendiente, por darle like a los programas y por compartirlos también, porque uno va sintiéndose en realidad lo poquito que va haciendo, pues un siervo inútil, porque eso dice la Biblia, que somos siervos inútiles cuando Dios nos pone a hacer lo que nos mandó a hacer, y lo que nos mandó a hacer fue predicar a usted y a mí las Sagradas Escrituras. Ok, viene el Señor Jesucristo, ¿estás seguro de tu salvación? Hemos estado desarrollando estos temas basados en un versículo muy lindo, pero también que lo pone uno a cuestionarse, que está en Mateo 7, 22 y 23, y que nos dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, ¿cuántos? Poquitos, no, muchos. Señor, ellos creían, lo hemos desarrollado en otros programas de este mismo tema, en los dos anteriores. Señor, o sea, ellos creían que eran siervos de Dios. No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Oigan, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Y entonces les declararé: nunca y nunca, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, personas que practicaban el pecado, pero que creían que estaban haciendo las cosas correctas, y lo estaban haciendo hasta en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces nos hemos cuestionado en estos programas, y la incógnita vino por esos versículos, ¿verdad? Que son tan conspicuos muchas veces, porque nosotros no podemos a veces entender de que Dios es un Dios de orden y que tiene unas formas establecidas por las cuales usted y yo cuantificamos para el reino de los cielos. Y voy así un poquito rápido porque vean que esto es tema como de repaso. Si algo usted quiere o no ha visto algunos de estos programas que son sumamente importantes, tenemos las plataformas que usted puede revisarlos. Primera de Pedro 4:17 nos indicaba, nos decía, hermanos, gracias ahí en el control master a nuestros hermanos, bendiciones, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, ya lo vimos, lo estudiamos. Ezequiel es muy referente en ese sentido y dice que va a haber una inspección dentro de la casa del Señor. Es el juicio de los muertos primeramente, de los vivos primeramente los que nos llamamos o nos hemos llamado ser cristianos, que estamos vivos porque somos menos de todas las descendencias desde que entró el pecado original hace 6,000 años aproximadamente bíblicos. Desde ahí que empezó a morir personas y que van a ser juzgadas cuando están muertos y murieron en Cristo, antes de Cristo Jesús, obviamente, con los ritos de sacrificios, y después de Cristo con el Cordero inmolado. Explico esto como un reprise para que entendamos, amigos. Lo primero que empieza en el juicio investigador, que también lo hemos estudiado en algunos otros programas. Este programa es netamente para gente cristiana porque me lo pidieron hermanos cristianos, aclaro eso, ¿verdad? Por eso hablo con toda la libertad de mencionar eventos proféticos y bíblicos que están referentemente escritos ahí en las Sagradas Escrituras y que nos indican el tiempo y espacio bíblico. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Muertos en Cristo, gloria a Dios, resucitados en la venida, tema que ya vimos, esto repaso. Personas que estemos vivos antes de que venga Cristo, transformados, pero tenemos que tener un juicio porque está escrito, lo vimos en los versículos, que todos muramos y después de esto es el juicio. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie, que tenga un salvoconducto. Como me dijo un hermano, pero nosotros somos salvos y siempre salvos. Y si el Señor nos selló, dice que ni una sola de sus ovejas va a perder él. Bueno, cuando usted es una oveja, él la tiene en el redil. Pero cuando usted, perdóneme, o yo, bueno, cuando yo voy a ponerme, soy un cabrito, pues si me ando saltando del redil, pues en algún momento me agarre el lobo y qué pena. No hay pastor que pueda salvar a un cabrito así. Ok, porque el juicio empieza
con la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Siempre les he dicho, todos los temas que damos aquí en los enigmas de los tiempos son totalmente bíblicos. Por eso agarre papel, agarre lapicero, agarre un cuaderno y apunte todos los versículos. Si necesitan más documentación, tenemos 24 horas 7, nuestro número de teléfono. Puede llamarme y le facilito cualquier programa, le facilito cualquier documentación y le puedo dar también con mucho gusto. Estamos para servirles porque eso es lo que se trata. Estamos en los tiempos en los que tenemos que dar un sonido certero a la trompeta. Y con eso llamo a que todos estudiemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el zarandeo? También recuerden que esto lo vimos. El zarandeo entendimos bien claramente que tenían algunos procesos. Hoy vamos a ver por lo menos creo que 2 de esos a abarcarlos. El de la semana pasada, referentísimo, y es en el que ha empezado toda la mayoría del cuerpo de Cristo a fragmentarse y a entrar en un periodo de zarandeo. ¿Cómo lo vimos? Y ahorita lo vamos a mencionar nuevamente. Fue con las falsas doctrinas que se han soltado. Entonces las personas o Satanás o el enemigo de las almas no necesita que usted se pierda por voluntad propia, porque se pierde ignorando que está perdiéndose. Y recordamos que también los pecados de omisión no existen. El que ignorantemente se condena, peca ignorantemente se condena, porque la palabra del Señor dice que aún el primer capítulo de Romanos, que aún cuando los que no tienen ley son leyes para sí mismos, oigan amigos, diciendo la naturaleza en sus mismos cuerpos y pensamientos qué es bueno y qué es malo. Así que va a haber un zarandeo. Empieza primeramente, como lo vimos la semana pasada, con las falsas doctrinas. Y vimos que la mayor de las amenazas, amigos, hermanos, que los quiero en el alma, duele mucho. Y me lo dijo un hermano esta semana. Entonces no podemos confiar en lo de nosotros, porque por ahí es donde vienen las mayores de las puñaladas. Viendo los versículos bíblicos, ¿verdad? Que estuvimos tocando, pues qué pena, pero sí. La Biblia dice que la mayor de las amenazas de la iglesia hoy no viene del mundo, sino que viene de adentro de nosotros mismos. Y remojemos, los que somos líderes, remojemos nuestras barbas para que el Señor tome nuestra conciencia cristiana y que nos unja con aceite fresco y que podamos predicar la palabra transparente, tal y como es, sin adulterarla, que podamos nosotros tener fuera de interés de que las almas lleguen a Cristo Jesús, cualquier otro interés que haya por ahí, que tenga que ir anexo dentro del proyecto, porque hay intereses que hay dentro de los proyectos evangelísticos, pues que no superen el interés que tenemos de que las almas sean salvas. Bueno, más claro, yo creo que no nos cantó un gallo a los que trabajamos en este asunto, ¿verdad? Entonces tenemos que entender eso, que va a venir la primera fase del zarandeo, va a ser a través de las falsas doctrinas, y las vimos y lo reflejamos la semana pasada. Zarandear es mover algo, zarandear es quitar algo del lugar donde está, moverlo para que quede de lo que es puro y lo que no es puro, por decirlo así, para que quede lo que es fino y lo que es más grueso quede arriba, y lo estuvimos haciendo pues una explicación un poquito más extensa con respecto a eso. Ok, ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? La semana pasada también ahí mucha gente me comunicó de verdad que era bastante importante este asunto. Hablando con estos hermanos Cobalea, nos dimos cuenta que muchas personas de las que estamos en diferentes denominaciones y en diferentes organizaciones ni siquiera tenemos muy claro para qué Dios nos sacó del mundo del lago cenagoso, y mucho menos tenemos muy claro ni siquiera de dónde salió nuestra doctrina, y mucho menos tenemos muy claro cómo nosotros podemos dar razón y contender, porque la palabra dice bien claro: os ruego, amigos, hermanos, que contendáis ardientemente por la verdad. La palabra lo dice así, y lo hemos visto en otras oportunidades. No es que vamos a estar buscando pleitos con la Biblia, no, señores, es que tenemos que defender la verdad, porque si la verdad nos llega a nosotros, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nunca nosotros podemos encontrar cuál es el propósito santo y perfecto de Dios
si nosotros, amigos, hermanos, no conocemos la verdad, no identificamos el dólar falso cuando no conocemos el dólar original y el que es legal. ¿Ok? Tema de hoy. Aquí empezamos con el tema. Bueno, el tema de hoy es un tema bastante importantísimo porque estuvimos refiriendo pues que va a haber una zaranda, va a haber un montón de personas, no muchos. Dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que transitan por ello, angosto y delgado, difícil, escarposo, el camino que lleva a la salvación, y dice que son pocos los que van por ellos. Entonces tenemos que entender que la mayoría de las personas que hoy en día, y eso lo dice la Biblia, qué pena, y hay estudios de eso y ya los hemos hecho y no quiero redundar en temas que ya están ahí, los pueden buscar gracias a los hermanos en las diferentes plataformas, pero dice la Biblia que vamos a hacer una manada pequeña, los que al final de los tiempos vamos a estar predicando la verdad, y va este mensaje, dice que va a iluminar toda la tierra, amigos, y entonces iba a haber una gran cosecha, porque personas que no creímos nunca que iban a ser salvas de lugares, de tendencias, de pensamientos, de religiones, y de formas de vida que nunca creímos, que estructuramos, que discriminamos y que dejamos por fuera, van a llegar a la salvación. Pero nosotros tenemos que ser leales y tenemos que ser trigo y mantener un mensaje que sea de acuerdo a las sagradas escrituras. Mateo 13, 24 y 52 nos habla acerca del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo y qué es la cizaña? Y tal vez nos podemos devolver un segundito a la imagen pasada. Gracias, hermanos. Y recuerden que en la 930, cualquier hermano que quiera tener un mensaje evangelístico y quiera promover esta bendición en la 930 es una gran herramienta que Dios ha dejado ahí y que están con las puertas abiertas para que podamos nosotros predicar el evangelio. El trigo y la cizaña. Quiero ver esas dos espigas. Vean esas dos espigas que están ahí, qué cosa más significativa, porque yo siempre escuché de que se parecían mucho, ya hasta que las conocí en vivo y a todo color. La diferencia de esas es que una está seca ahí en la imagen y la otra está puesta aún viva, pero son muy similares en su forma y estructura. De hecho, usted se puede confundir muy fácilmente, amigo y hermano, ya en el campo abierto y en varias hectáreas, usted se puede confundir si la ciega a mano, y muchas de las que se hacen en esos lugares que son pocas y las ciegan ya industrializadas, pues las tienen que ir quitando e ir seleccionando porque ya las identifican, pero a primera instancia usted no se puede dar cuenta casi cómo es el fruto, por decirlo así, o por lo menos el dátil, porque creo que esto es un grano de un dátil. Ok, entonces quiero decirles esto para que les quede muy claro, y lo hablamos en esta semana. También un saludo muy cordial, no se me puede pasar porque nos visitaron también la familia Castillo Arias. Gracias, don Nicolás, de verdad su presencia fue una gran bendición. Toda la gente que les acompañó también, a Lorena, a su esposo, a sus hijos, gracias. Y conversábamos eso, que qué fácil es equivocarse uno con las personas. Qué fácil es dar una apariencia de santidad a las personas. Los domingos, los sábados, los días que nos congregamos, qué lindo llegar a la iglesia, todo el mundo es santo ahí y todo el mundo parece que es santo ahí. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir usted con eso? Que todas las personas, quiero decir, que están en la iglesia no han sido llevadas por Dios a él. Pero que Dios en su infinita misericordia les da la posibilidad de que tal vez lleguen a un cambio, gloria a Dios. Pero hay otras que nunca van a cambiar porque las plantó el enemigo dentro de la congregación. Y entonces nosotros tenemos que saber identificar también, y esto estoy hablándole a los liderazgos, tenemos que saber identificar quién es trigo y quién es cizaña. Mateo 13, el capítulo 13, el versículo 24 al 52, voy a parafrasear porque tengo que leer un versículo de 2 Timoteo y quiero ser en eso enfático. Y estos versículos, si usted tiene la Biblia ahí a su mano, quiero que la lea y que yo se los voy a ir parafraseando. Dice que el Señor, el amo, vino y mandó a plantar una viña y vinieron los labradores y los que sembraban y el sembrador y sembró la viña, pero en la noche dice que viene un enemigo o le empiezan a crecer las espigas
y se da cuenta de que hay trigo y dentro del trigo hay cizaña. Entonces los trabajadores del campo, tenemos que entender, los trabajadores del campo somos los ministros, venimos e informamos al amo de que hay algo malo dentro del campo que no es trigo. Y la recomendación bíblica y espiritual es que se dejen crecer ahí para formación de uno y el otro, porque si arrancan en cierto momento, si arrancan, amigos y hermanos, las cizañas se van a traer el trigo, porque se entrelazan las raíces entre ellas. Tenemos que tener en esto mucho cuidado. Recuerda que la semana pasada hablamos de los yugos desiguales, también tenemos que entenderlo. Hay ciertas alianzas que a nosotros no nos convienen, porque nos van a tender a jalar para otros lugares que no son convenientes o nos pueden hacer confundir con lo que no somos. Hay que tener cuidado. En la iglesia no todas las personas que están en la iglesia las ha puesto Dios ahí. Entonces en el zarandeo tenemos que entender que mucho de lo que va a quedar en las iglesias, nos va a doler o no, se va a quedar porque no eran de Dios y Dios no las había traído a nuestra iglesia. En eso me meto, ¿verdad? Yo no quiero nunca clasificar a nadie, jamás. Pero si nosotros no pasamos de la zaranda, amigos, es porque no éramos lo suficientemente finos para poder servir en el reino de los cielos eternamente. Así de simple. Aunque estemos todo nuestro periodo de vida en una iglesia. Porque eso me decía, bueno, la persona que conversábamos, que es oveja y que nunca sí, a las ovejas, a las que están en el redil, él no va a perder una, no la va a perder porque todas las tiene. Pero no es que esa oveja se va a ir y, la oveja que se fue y que fue y la rescató al abrisco. Claro que sí, siempre hay una oportunidad. Si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Pero hermano, usted no puede jugar con la gracia y que esta gracia se convierta en una desgracia. Es más, la semana pasada lo vimos. Hermanos, vimos que una de las partes principales y fundamentales del zarandeo es que te van a predicar que puedes vivir una vida light, una vida tranquila, una vida liviana. No se preocupen, Hakuna Matata. Don't worry, be happy. Como usted quiere decirlo, como le predican ahora en esas nuevas tendencias de que no se preocupe, que ya Dios pagó por nosotros y que aquí no hay que hacer nada más que irse para el reino de los cielos y vivir eternamente feliz en una nueva tierra y un cielo nuevo y sin ningún coste. No, señores. Entonces sabemos que hay trigo y que hay cizaña en la iglesia. Sabemos que el trigo y la cizaña van a estar juntos, pero en algún momento tenemos que identificarlo. Y Dios lo va a hacer cuando Él dice en Apocalipsis que va a mandar a los 4 ángeles de los 4 puntos de la tierra y con el abadón iban a recoger todo lo que es el trigo, o sea, lo que es bueno, ya después de esa gran predicación que se va a ver, esa iluminación, después de que venga el derramamiento del Espíritu Santo, que no es lo mismo que la lluvia tardía. Eso es otro estudio que tenemos. Cuando venga ese derramamiento, entonces sí va a iluminar y todos van a ser recogidos, pero vamos a ver qué van a pasar con algunos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta nosotros, hermanos y amigos, si en realidad una persona en una iglesia, los que somos líderes, es o no es de Dios? Pues es algo muy, muy fácil que la Biblia nos indica. Y quiero leerles ese versículo antes de seguir adelante, para que entendamos, porque entonces usted me dirá a mí, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo identificamos si son parecidos, si son iguales, si están entrelazados, si están alimentándose juntos en la misma era y no se pueden quitar? ¿Cómo hacemos? Bueno, dice que usted tiene una forma de cómo identificar a una persona que es así. Tito 1:16 recomienda la palabra del Señor y nos dice Pablo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo detestables y rebeldes, descalificados para toda buena obra. Descalificados para toda buena obra. Características: son detestablemente rebeldes y no les gusta participar en ninguna buena obra. Personas que usted vea siempre en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Y con esto hablo por lo que empezamos el temita. Amigos, ¿cómo es posible? Personas que siempre están en contra de que se santifique
la iglesia. ¿Cómo santificamos la iglesia? No nos prestemos a los choricitos. ¿Cómo santificamos la iglesia? Usemos bien los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo santificamos la iglesia? No codiciemos los bienes ni la mujer ni nada de lo que tienen nuestros hermanos ajenos. Pero nos damos cuenta de que las iglesias generalmente están llenas de un montón de chorizo. Y perdone que les hable así. Entonces tenemos que entender que ya dentro de nuestra iglesia ya hay un zarandeo que se va a dar, que todas esas personas que no son o que no somos y que no vamos a pasar por la zaranda se van a quedar ahí. Y desde ya nosotros tenemos que empezar a identificar quiénes son esas personas. Porque decía el hermano que es líder, de cómo hacían entonces. Pues de ahí la Biblia es muy clara. O sea, si usted ve una hermana que está, y voy a ser literal porque no estoy mencionando nombres ni apellidos ni lugares, pero si usted ve una hermana que tiene 5 años de servir en el ministerio de alabanza, pero la hermana tiene 3 años de estar viviendo en unión libre, si usted cuenta 1 más 1 son 2 siempre en matemáticas. Si tiene 5 años de ser cristiana y siendo cristiana de 2 años, se junta con un hombre que llega a la iglesia y todavía tiene 3 y sigue ministrando dentro del púlpito, perdóneme, pero será que yo estoy mal, pero aquí hay un cortocircuito espiritual. Y soy referente y soy enfático en ese sentido porque me lo permitieron. Me dijeron, no, mencione. Está bueno porque lo que queremos es que esto se arregle. Y bueno, cuando hice el primer programa creí que iba a tener una mala respuesta, pero con las 2 visitas que tuve esta semana, qué bendición, porque me di cuenta en realidad de que sí, de que hay que hablar las cosas tal y como son. Decían nuestros abuelos, y me gusta mucho parafrasear cosas muy alegóricas nuestras, pero es que esta es nuestra vida, la sencillez, la normalidad. Jesucristo enseñaba con parábolas a las orillas de un lago. Jesucristo enseñaba de los lirios, hablaba de los pájaros, hablaba de las cosas que tenemos cotidianamente en nuestra vida. Y tenemos que entender que la vida cristiana es más práctica, no hay que complicarnos tanto. ¿Me entienden? Tenemos que hacer las cosas bien hechas. Las cosas se hacen como Dios manda y son como Dios dijo que son. Muchos me dirán, Mateo 7, 22 y 23. Ahí está. Entonces parecían, qué vacilón, era cizaña, parecían, y ahí es donde vamos respondiendo ya, como es el último de los programas, ese versículo. Bueno, pero ¿cómo que en mi nombre echaron fuera demonios? ¿Y cómo que sanaban enfermos? Recuerda que dicen en tu nombre. ¿Qué es lo que tiene potestad? Amigos, si yo oré hoy cuando empezamos este programa y yo dije en el nombre del Señor Jesucristo, y si usted va a Efesios se da cuenta que dice que en el nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. O sea, no hay nada que no doble la rodilla en el nombre de Jesús. Entonces la fe se ejercía solo porque la palabra de Dios está en el sí y en el amén. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Y muchos de los milagros y señales que se hicieron también no van a ser únicas y exclusivamente divinos. O sea, sí van a hacérseles tal vez sobrenaturales, pero no necesariamente de procedencia eterna y divina. Porque recuerden que los ángeles y los demonios, como ya tenemos algunos estudios también, pues tienen sus facultades. Y son mayores que el hombre en poder y en gracia. Bueno, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre. Entonces ahí podemos darnos cuenta. ¿Quiénes eran? Parecían, hablaban, estaban en la iglesia, estaban metidos. Entonces sí eran, me dice el hermano. Sí son, tienen que ser cristianos. Si tienen 5 años de estar en la iglesia, ¿cómo van a decir que no son cristianos? Tienen que ser, algo tienen. Bueno, gloria a Dios, sí tienen que ser cristianos, pero recuerden que en el primer programa dijimos que hay que soltarse como el elefantico, que le tienen atado por tantos años ahí a la argolla en la pierna y a la estaca, que después de 3, 4, 5 años lo suelta la estaca y el elefante sigue ahí balanceándose como si estuviera amarrado. No, tenemos que soltarnos de todo aquello que nos está esclavizando y nos está llevando a pecar y estar descuantificados para que cuando la venida de Cristo sea que está a las puertas, amigos y hermanos, nosotros podamos estar transparentes ante Dios y decir, Señor, heme aquí, y Dios nos transforma. Si estamos vivos y si hemos de morir, porque a todos, si no viene Cristo antes, nos va a tocar, ojalá que el Señor nos despierte a la vida eterna y no sea que nos despierte y que tengamos que estar viendo bajar a la nueva Jerusalén ya para la destrucción, la condenación y el juicio ejecutivo de los malvados. Bueno, me indican, ok, tiempo y espacio. ¿Para qué permite Dios que venga la tormenta del zarandeo? Entendámoslo, para que arranque todo lo que está, porque no se va a llevar nada espurio,
Dios se va a llevar nada más un pueblo, una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Y si no hay purificación en el pueblo de Dios, a como estamos la iglesia, y me meto en el saco, amigos, ¿hallará fe Dios en la tierra cuando venga? Fue la pregunta. ¿Hallará fe Dios? No la hagamos en forma general. Señor, ¿hallarás en mí fe cuando vengas? ¿Tendré yo la posibilidad de heredar el reino de los cielos como estoy actuando, como estoy viviendo? Esa es la pregunta de hoy, porque quiero que hoy, antes de que este programa termine, nosotros ya nos hayamos concientizado. Y si somos cristianos mediocres, perdónenme, si somos, y me meto, cristianos mediocres, de hoy en adelante nosotros cambiamos nuestra vida, nuestra conducta, nuestras inclinaciones, nuestros gustos y nuestras preferencias, y entreguemos la vida a Cristo verdaderamente. Así que yo le invito a eso. Bueno, ¿qué más? La última etapa que va a generar el zarandeo se llama la persecución. Tal vez podemos abrir esa imagen para que los hermanos la vean ahí. La persecución va a hacer que la gente que haya quedado del pueblo de Dios, que fue zarandeado por malas doctrinas y se dejaron engañar. Y lo dije bien claro, ¿por qué usted lo engañan? Porque usted no conoce ni siquiera, o yo no conozco ni siquiera lo que creo. ¿Por qué me engañan? Porque yo no leo nunca las Sagradas Escrituras. Y hoy por un hecho que lo que este señor Freddy Peña está diciendo en ese programa es cierto. ¿Por qué me engañan? Porque yo nunca pido en oración dirección a Dios. Está bien, digamos, todo eso fue una gran cometida que hice yo de patas, como decimos aquí nosotros a buen tico. Lo hice y fui engañado y me perdí por eso. Pero va a haber una circunstancia atenuante que muy pocos van a tener posibilidad si no están listos para la venida de Cristo en el lugar y en el espacio en donde Dios lo manda a uno estar. La palabra es clara y referente, que dice que cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda Mateo 24, capítulo profético de Jesucristo, dicho por nuestro autor y consumador de nuestra fe. El que lee entienda, el que está en Judea, no en Jerusalén, que es una ciudad, en Judea, que era la parte del campo, huya a los montes, porque habrá una gran tribulación, cual nunca la vio ni la habrá desde que hubo gente sobre la tierra. Y si aquellos días no fueran acortados, dice Mateo 24, nadie sería salvo. La gran tribulación es antes, y hay programas documentados con todos los versículos bíblicos donde no hay una forma en la que usted diga así, no. Jesús y toda la gente que lo dice referente, los demás escritores y las demás profecías del Antiguo Testamento, de los 66 libros de la Biblia, dicen que la iglesia tiene que pasar persecución. Lo pasó la iglesia primitiva, mataron hasta nuestro amado Dios Jesucristo y Salvador, que fue resucitado en gloria, gloria al Señor, y está sentado a la diestra de Dios Padre, aleluya, como sacerdote nuestro, Cordero por siempre, y Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a reinar en esta tierra con usted y conmigo, si nosotros nos despabilamos y nosotros peleamos la buena batalla. Ok, la persecución. Sí, amigos y hermanos, tenemos que estar fuera de todas las ciudades donde pueda haber catástrofes, donde haya economía. Yo vivo en el campo y no es porque yo viva en el campo, es porque en el campo si se fue la luz usted cocina leña, y si no hay que comer, usted se siembra una yuca, siembra cosas que tiene uno ahí y uno come plátano, cuadrada, yuca y todo lo que usted quiera. Y si es un poquito curioso, como somos algunos, tenemos huertas y hacemos algunas cosas bioorgánicas para no dañar, amigos, nuestra capa de ozono, y trabajamos y somos un poquito semiautónomas. Y entonces usted puede sobrevivir un poquito. Recuerde que las profecías nos dicen, este programa es para creyentes, que es tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. O sea que está hablando de 3 años y medio de persecución antes de que Cristo venga. En esos 3 años y medio de persecución antes de que Cristo venga, amigo y hermano, la vida va a ser increíblemente insoportable sobre la tierra, porque va a haber catástrofes.
Recuerde que hay 7 trompetas y hay 7 copas de la ira. O sea, hay 14 plagas que se van a dar en el final de los tiempos. Y nosotros tenemos que entender que en ninguna de esas, todavía usted lee la quinta plaga, la quinta trompeta, y usted escucha ahí de que está la iglesia y salieron demonios a atormentar los que estaban en el abismo, que fueron sacados y no pudieron dañar a nadie que tuviera el sello de Dios sobre su frente. Entendámonos, cuando las personas están siendo atormentadas, Dios está protegiendo a su pueblo en mitad de las trompetas. El pueblo remanente de Dios va a ser un pueblo especial, tenemos que entenderlo, pero la persecución va a ser el último instrumento. Hemos hablado dos, uno, que va a haber un zarandeo, va a haber una pérdida de personas dentro de la iglesia porque no las puso Dios ahí, las puso Satanás. Dos, las falsas doctrinas que han crecido dentro de las iglesias por esas personas infiltradas dentro de la iglesia. Amigos y hermanos, lobos rapaces, pueden ver los mensajes, pueden ver los programas que tenemos aquí. Esas personas que fueron metidas ahí van a introducir doctrinas de demonios, como lo vimos en el programa pasado, y muchas personas, muchas, van a perderse. Y dice la Biblia que la tercera es por la persecución. Jesucristo, Mateo 24, 7, 8, nos dice, está Jesús sentado hablándole a los discípulos después de que sale del templo. Mateo 24, se van cerca del Monte de los Olivos, por ahí ya le estaba preparando casi que sus últimos momentos, y empieza a explicarles, dice, Señor, pero ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrán de tu venida? Vienen todos preocupados los discípulos, y él se vuelve a ellos y les dice, habrán varias señales, dice, se levantarán, Mateo 24, 7 y 8, se levantará nación contra nación y pueblo contra pueblo. Esto lo hemos estudiado mucho, y esto no es nuevo ni es de ahora, ni eso hay que esperarlo, porque eso viene dándose desde antes de Cristo, y con Cristo después todavía aún más. Si le hablo de las guerras sarracenas, las inquisiciones, las cruzadas, bueno, toda la recuperación de Jerusalén y todo este asunto, bueno, serían incontables las montones de guerras que han habido, la primera, la segunda, todas las montón de guerrillas que han habido, también hablamos de los jinetes del Apocalipsis, todas las guerras documentadas que les hemos dado en programas, eso ya ha pasado y sigue pasando, y habrá pestes, y hambres y terremotos. Me cuentan si eso es una noticia nueva. Y hoy más que hoy que nunca, amigos, solamente en Costa Rica, un terremoto que hubo aquí, pequeño, en el Golfo de Nicoya. Entendí ayer, oí las noticias, en el Golfo de Nicoya habían más de 79 réplicas por día de esos terremotos. O sea, más que nunca están falseadas las tierras y hay erupciones volcánicas y desplazamientos tectónicos y un montón de cosas que hemos estudiado y hemos visto documentados ya, y hablado con las gentes, por favor, a nivel internacional, con las documentaciones necesarias para decir lo que hemos dicho en nuestros programas. Mateo 24, porque habrá entonces gran tribulación, lo que les decía yo, cual no la ha habido ni la habrá, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Tenemos que entender, porque es que va muy de la mano de que la iglesia se vaya perdiendo y quede muy poca en ella. Porque Satanás muy astutamente, como sabe que la iglesia es el cuerpo de Cristo, lo ha venido minimizando y lo minimiza de adentro. Las falsas doctrinas traen que las personas se pierdan y no estén preparadas o se pierdan o no estén preparadas para lo que va a acontecer. Entonces, cuando vienen estas cosas tan difíciles, como siempre oímos y nos dicen, hermanos, qué dicha, nosotros vamos a ser en el rapto secreto llevados y a nadie le va a tener que andar corriendo ni andar sufriendo, porque la gran tribulación va a ser para los impíos y para el pueblo judío. Y bueno, esa teoría del dispensacionalismo, que ya lo explicamos muy bien con tiempos, espacios, Margaret MacDonald y todo lo que conllevó todo este movimiento, la Biblia de Scofield y todo lo que en ella fue introducida con respecto a eso, y cómo se propagó por la mayoría de las iglesias este tipo de doctrinas que enseñaron que no vamos a tener una gran tribulación. Entonces vea que van muy ligadas las personas o la cizaña que metió Satanás en la iglesia, que se convierte luego hasta en líderes nuestros que predican falsas cosas, falsas doctrinas de demonios,
y que tergiversan, y que después de esas doctrinas de demonios que tergiversan y que tergiversamos nosotros, no nos permiten estar preparados para los eventos del tiempo del fin, como la gran tribulación. En la gran tribulación, nadie va a ser su amigo. Todo el mundo va a estar, como dicen, que cada uno salve su pellejo. Y como dice también la Biblia, escapa por tu vida. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Van a decir muchos como Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, vean lo que dice Mateo 24, en el versículo 9. Y vean qué interesante que yo no se lo estoy diciendo. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán a nosotros, a los que prediquemos la verdad y nos paremos con honestidad y con transparencia bíblica. Nos van a perseguir, y va a ver lo que sigue diciendo la Biblia, y nos van a matar. Bueno, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos entonces tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, amigos, de entre nosotros mismos nos entregarán cuando llegue el momento. Hermano, qué amarillista, hermano, qué mala nota usted, porque usted dice eso si el cuerpo de Cristo es amor. Claro que sí, pero en los últimos tiempos dice que el cuerpo de Cristo van a salir gente que se van a encargar de entregarnos, que nos van a aborrecer y que nos van hasta, de ser posible, y a muchos matarán. No sé si ustedes entienden el término martireo o el término testimonio. Cuando dice Mateo 24, y será predicado este evangelio en los confines de la tierra. ¿Cuál evangelio? ¿Cuál evangelio? El evangelio de la prosperidad, el evangelio de la metafísica, el evangelio de la raciocinio, de la ciencia, el evangelio de lo cool, de lo nice, de lo cómodo. ¿Cuál evangelio? Y será predicado este evangelio. El evangelio es la verdad, solo hay un evangelio. El evangelio que se predica es el de Cristo, el mismo mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo es: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay otro. Ese es el evangelio de Cristo. Es un evangelio de salvación, de amonestación y de salvación. Y hay dos mensajes. Uno que es para las personas que vengan a Cristo con amor, con lazos de amor y todo. Y otro que es el mensaje del testigo fiel que le dice a la iglesia que se arrepiente, que compre colirio. Porque en la iglesia estamos pensando que la sabemos toda. Nosotros los cristianos sabemos que estamos en todas y que nada nos va a acontecer. Cuando la Biblia dice que nos va a llegar cuando menos la esperaban y que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a poquitos. Dice que a todos los que no entendieron. Lucas 12, 49, 53. Jesucristo, vean lo que dice Jesucristo. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? ¿Me ayudan con el tiempo, por favor? Os digo no, sino que he venido a traer disensión. ¿Qué vino a traer el mensaje de Cristo? Disensión. Porque de aquí, dijo Jesús, año 31 de nuestra era, en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Tenemos que entender, amigos y hermanos, que va a haber un tiempo en el que usted va a tener que escoger, decidir entre si va a servir a Dios de corazón o se va a apuntar a todo lo que todo el mundo, toda la familia y todas las personas hacen. Y voy a tocar temas que ya he tocado, pero voy a mencionar alguno. Ahora usted tiene que elaborar y usted tiene que aguantar cualquier cosa que le impongan en un trabajo, porque si no lo echan. Y le hablo así con esos términos, porque peyorativamente así lo tratan, como si fuera uno cualquier cosa. Y hablo de uno porque, bueno, yo en algún momento
También trabajé para empresas y me vi contra la espada y la pared por cosas que nunca me parecieron y que dañaban nuestros principios éticos y morales, y que por muchas de esas cosas pues no pude seguir ahí trabajando. Pues entonces así nos va a pasar igual con las cosas de Dios. Y cuando usted lo ponga contra la espada y la pared, ¿sabe por qué nosotros no entendemos eso, amigos y hermanos, creyentes, lindos de la iglesia, todas las iglesias bellas que he mencionado y toda la gente linda que me conocen y que amo y que quiero y que he hablado y que me dicen así es, denos duro? Y yo digo que yo también me doy duro. Les voy a decir algo, ¿sabe por qué pensamos esto? Porque pensamos que nunca nos va a pasar, porque nosotros no estamos en las latitudes en las que te ejecutaron a un hermano y te mataron a la madre y a tu hija porque eran de otra diferente etnia y religión. Pero así acontece todos los días en otras latitudes de este planeta tan pequeño. Tenemos que entenderlo, hermanos y amigos, que nosotros nos vamos a confrontar en un momento en el que el Espíritu de Dios va a ser solamente el sello que va a estar en aquellas personas que van a estar esperando la venida de Cristo, y se va a retractar de la tierra la presencia del Espíritu Santo, y la maldad se va a desencadenar sobre este mundo, amigos, y entonces no va a haber nada más que oscuridad, y las huestes espirituales de maldad, sabiendo que van a ser vencidas y que ya les queda poco tiempo, porque perciben, conocen y disciernen por los movimientos espirituales que usted y yo no entendemos. Si usted cree que conoce la Biblia, pues ellos conocen más que usted y que cualquier teólogo, o juntando todos los teólogos del mundo, solo los que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que escribieron las Sagradas Escrituras. Pero después de eso se la saben más los demonios, chiquitos, pues que ustedes no los crean, porque esos tienen más tiempo, miles de años, no sé cuánto, de estar en esta guerra con la humanidad. 6,000 aquí, y antes de la caída del cielo no sabemos ni cuántos. Así que si creen que esto va a ser fácil, como les han predicado y les han dicho, y que podemos seguir viviendo nuestras mediocridades, y que podemos seguir viviendo nuestros pecaditos, y que podemos seguir viviendo como nosotros nos parece, no como dicen las Sagradas Escrituras, no es así. Pero eso va a ser una cosa de valientes. Y voy a casi que ahorita terminar rápidamente con esta carretilla de versículos, porque todos son importantes. Juan 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mire, los van a echar de las iglesias. A ustedes no sé si les han pasado. ¿Les ha pasado? Qué dicha, a mí me han echado varias. ¿Por qué? Porque les he dicho esto mismo que hoy estoy diciendo aquí, por la gracia de Dios y por la ayuda de nuestros hermanos de la 930. Hermanos, nos expulsarán, claro, nos van a echar, y aún viene la hora cuando cualquiera que nos mate pensará que rinde servicio a Dios. Así se van a poner las cosas de horribles. Y entonces, como dice 1 Pedro capítulo 4:18, y si el juicio, si el justo, si usted y yo y los que estamos pulseándola, por decirle así, haciendo la lucha para ver si somos salvos, con dificultad se salva, ¿en dónde quedará entonces el impío y el pecador? Y recuerde que en el programa anterior nosotros explicábamos quiénes eran impíos y quiénes eran pecadores. Cuando se habla de impíos, se habla de personas que conocieron la verdad o la conocen y que practican voluntariamente y adrede el pecado, y que creen que haciendo las cosas injustas que a Dios desagrada, diciendo que llevan el nombre de Dios únicamente como un símbolo y una señal, van a ser salvos. Y los que son pecadores, obviamente aquellos los que abiertamente, amigos y hermanos, pecan deliberadamente. Mateo 11:12, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Entiendan, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo conquistan por la fuerza. Entiendan, amigos y hermanos, esto es una batalla, esto es una batalla espiritual. Usted y yo tenemos que decidir si somos trigo o cizaña. Me quedé con unos versículos que luego los voy a leer, pero la pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? Si eres trigo, amigo y hermano, a usted se le va a notar, porque
va a pasar que en estos tiempos el Espíritu Santo de Dios, a través del estudio de las Sagradas Escrituras y la oración, va a pasar, como dice Joel 2, 28, 29, y va a ver: por sus frutos lo conoceréis, a personas empeñadas en predicar las Sagradas Escrituras tal y como son, predicando con la unción del Espíritu Santo, realizando prodigios y señales y milagros, no ostentando títulos, laicos, amigos y hermanos, hombres, mujeres y niños, sin discriminación. El que es trigo va a ser dotado de una especialidad en estos últimos tiempos. Vamos a ser plusiados de la unción del Espíritu Santo. Joel 2, 28, 29. Y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, cual carne que esté en obediencia a los preceptos y mandatos divinos. Y derramaré sobre toda carne de mi espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aún sobre todos los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en esos días. Hermano, la bendición está ahí, en buscar del Señor íntegramente, en dejar todas aquellas cosas que nos han dejado criar dentro de nuestros pensamientos, en nuestra cognitiva, y que nos han dicho que está bien que sigamos en esas formas en las que hemos vivido, que no hay ningún problema, que ya Dios pagó por nosotros, que solamente es salvación y redención, que no hay santificación en medio, que no tenemos que hacer nada porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. No, no. Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Dios nos perdona. Si usted hoy y yo nos arrepentimos hoy, doblamos nuestras rodillas, entregamos nuestra vida a Cristo, Dios nos perdona, porque Él perdona la iniquidad y la rebelión. Pero que vean, se los pongo en rojo, bien resaltado, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y no solo eso, sino que trasladamos nuestra maldición a nuestras futuras generaciones, hermano y amigo. Arrepintámonos y convirtámonos a Cristo, que visita la maldad de los padres sobre la tierra, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Amigos, yo los invito a que usted y yo tomemos una decisión. Mi nombre es Freddy Peña. El Señor nos está dando una oportunidad hoy. Yo le invito para que usted acepte al Señor en su corazón, entregue su vida a Cristo, y verá que de aquí en adelante, a través de la fe, nosotros seremos dignos acreedores de una vida eterna. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? Porque callas tú, Señor, y nos olvidas. ¿Cómo puedes permitir tanto dolor?